Biblia, por favor, su cuaderno. Vamos a comenzar el tema de hoy, las consecuencias de la caída de Adán. Vamos a comenzar con el libro de Génesis, capítulo 3. Leeré solamente 2 versículos. Va a identificar la causa. Y después, en el versículo 15, después vamos para Romanos. Voy a quedar solo 5 minutos aquí. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Esa es la primera palabra que la serpiente está hablando para la mujer. Entonces estamos identificando ahora la causa de la caída. La causa. Entonces, en el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente. Todos van a ver la causa de la caída. La causa. ¿Cuál es la causa? La mujer está asumiendo el encabezamiento. Preste mucha atención. Ella está asumiendo el encabezamiento. Pues la causa de la caída es cuando la mujer asume el encabezamiento. Ella tenía un esposo. Entonces, en este momento, ella no necesitaba responder. Ella simplemente puede decir: usted necesita hablar con mi esposo. Anda a él. Él va a responderte. Él sabe lo que decir. Más del momento en que ella asume el encabezamiento, por ser ella más frágil, emocionalmente frágil, ella había acabado de ser hecha de la costilla del hombre. No tenía toda la experiencia necesaria. El enemigo sabía que sería muy fácil engañarla. Eva asumió el encabezamiento. Esta fue la causa de la primera caída. Satanás fue llevando a la mujer a dudar de Dios. Entonces, por un lado, vemos que cuando la mujer asume el encabezar dentro del jardín, coloca al hombre en segundo lugar y asume la lideranza, pasa a hablar, pasa a expresarse, a hablar, a dirigir. Tenemos el inicio de la caída, de la primera caída. Son 4 caídas, pero esta es la primera. Entonces vemos también que ese es el momento muy triste de la historia de la humanidad. Por otro lado, el hombre representa la novia de Cristo. Entonces, como la novia, cuando el hombre, él también no acepta ser encabezado por Dios, él cae. Él va a cometer pecados gravísimos delante del Señor. Y el primer tipo de pecado se llama rebelión. Hermanos, la causa del encabezamiento, en este momento vamos a entrar pecados graves, no apenas de la mujer, no solamente de la mujer, mas también del hombre y de todos nosotros. Aquí nosotros vemos en Génesis 2, versículo 17, el Señor dio un mandamiento: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces vea, Satanás necesitaba llevar a la mujer a transgredir el mandamiento. Hermanos, de esta manera se abrió la puerta para el pecado. Número 2, para la condenación. Y número 3,
condenación es la muerte. Cuando nosotros transgredimos los mandamientos de Dios, Él habla para nosotros. No codiciar, por ejemplo. No adulterarás. No, no harás falso testimonio. Dios trae para nosotros un mandamiento. Cuando caemos, transgredimos, el pecado viene con la condenación y el resultado es la muerte. La causa aquí, yo quiero pedir no solamente para las hermanas, Dios exige obediencia. Entonces, ahora con esa actitud, toda la humanidad cayó. Todos aquellos que nacieron y los que aún van a nacer, ya nacen condenados a muerte. Como el pecado entró, pecado mortal, destructivo. Vamos a hablar de él hoy. Voy a gastar unos minutos hablando de esa cosa pecaminosa, de ese pecado que hace al ser humano. Es una naturaleza pecaminosa, repugnante, una naturaleza rebelde contra el Creador. Y aquí tenemos entonces, yo quiero leer el versículo 15. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la serpiente, y la simiente suya. Este te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Aquí Dios promete un descendiente de la mujer, aquel que vendría de la mujer para pisar la cabeza de la serpiente. El propio Dios aquí está predicando el evangelio. Nosotros vemos apuntando para Redentor, al que vendría de él, con él, para rescatar el hombre de la condenación en esta tierra. Esto es muy importante. Aquí entró el pecado. Ese pecado está relacionado exactamente con la caída, con la caída. Todos nosotros pecamos porque nacimos en Adán. Entonces, está relacionado con un pecado. Adán y Eva no necesitaron cometer 2, 3 o 4 pecados. Solamente uno fue suficiente para ellos, para que todos los que nacieran de ellos nacieran con pecado. Ustedes y yo ahora, nosotros cometemos ¿cuántos pecados? Y Dios, por la gracia, si nos arrepentimos, Dios nos trae de vuelta hacia Él. Mas ellos solamente en uno ya vino la condenación por un pecado que ellos pecaron. Satanás en el jardín de Edén, apenas un pecado es lo que transgredió. En otras palabras, en la eternidad, cuando Satanás se rebeló contra Dios, en Isaías 14, un pecado y vino la condenación. Mas nosotros en la era de la gracia, ¿cuánto hemos fallado? Oh, hermanos, esto es muy grave. Vamos a seguir aquí. Ahora vamos para Romanos, por favor. Abran sus Biblias en Romanos 5. Voy a gastar bastante tiempo en este capítulo. Más una vez quiero dar bienvenida a todos. No salgan, queden hasta el final. Lo que tengo para hablar hoy es muy importante. Estoy aquí para denunciar el pecado. Estoy aquí para mostrar cuán letal y mortal es el pecado. Mas también quiero en esta noche mostrar que nosotros caímos, mas hay una redención preparada en Jesucristo para todos aquellos que se arrepienten y creen. Romanos 5, y estoy aquí. Quiero que ustedes, el versículo 1,
lo que tenemos después de la caída. El hombre y la mujer transgredieron un mandamiento. Ya vimos el capítulo 2 de Génesis, versículo 17, siguiendo Romanos 5, 14, el hombre vino a estar debajo de la condenación. Más adelante voy a leer esos versículos junto con ustedes. Romanos 5, 6, el hombre vino a estar debajo de la maldición. Efesios 4, el hombre pasó a vivir lejos de la vida de Dios. Los pensamientos, la voluntad, ahora se hicieron malignas. Una mente de Satanás entró en la mente del hombre, lo contaminó completamente. Oh, hermanos, esa es nuestra condición. Romanos 5:19, de aquí a poco vamos a leer ese versículo. El hombre fue constituido pecador. Y eso estamos viendo ahora las consecuencias. Romanos 5:12, el hombre pasa a ser víctima de la muerte. Romanos 8:20, 21, toda la creación fue víctima de la vanidad por causa de la caída del hombre. La creación está bajo la esclavitud de la corrupción por causa del pecado del hombre. El pecado es semejante a una persona que puede entrar. Estos versículos quiero leer, porque así por un solo hombre entró el pecado. Entonces el pecado puede entrar en una persona. El versículo 21, Romanos 5:21, a fin de que como el pecado entró, el pecado puede entrar. Entonces, mire, el pecado puede entrar a una persona para reinar. Estamos hablando de algo vivo, vivo. Romanos 6, versículo 14, dice así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Entonces el pecado puede enseñorearse. Romanos 7:11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató. El pecado puede matar una persona. Wow. Él puede entonces, el pecado, él entra, él puede reinar, dominar, matar. Romanos 7, 17 al 20, dice así, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí esto es, en mi carne, no muere el bien, porque el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces aquí nosotros podemos ver que el pecado también puede llevar a los hermanos a hacer aquello que ellos no quieren hacer. Esto es muy grave, es muy serio. Romanos 7:9. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El pecado estaba vivo, está vivo. Él es súper activo en nosotros. Mire, Él se mueve, Él reina, Él vive. Nos lleva a hacer lo que no queremos. Él está moviéndose, Él está viviendo. ¿En
¿Qué se tornó nuestra carne? ¿Qué se hizo nuestra carne? Fuimos creados por Dios en Génesis. En el jardín se hizo una carne pecaminosa después de la caída, donde habita el pecado. Wow. La propia naturaleza maligna de Satanás fue colocada dentro de la carne del hombre. Esta es la consecuencia de la caída. Lo que trajo para dentro de la humanidad la naturaleza de pecado. No juegue con el pecado. Y cuando estemos en este cuerpo, presos en este tabernáculo, no juegue. Y ahora estamos viendo apenas un nivel del pecado que entró a partir de Adán en nosotros. No, no estamos viendo el pecado que cometemos día a día, codicia, mentira. No, estamos viendo recién el primer nivel. Necesitamos arrepentirnos seriamente. La muerte vino por medio del pecado. Oh, hermanos. Romanos 5, versículo 12, por favor. Por tanto, así que como por un solo hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa es la consecuencia de la caída de Adán. Todos pecaron. Todos los que nacen en Adán pecaron. Primera Corintios 15:47. Nosotros vamos a hablar cómo se introdujo la vida por medio de la justicia. Pero la muerte es el resultado final de la caída del hombre. Es muy triste. La muerte es el resultado final. La muerte es el resultado, es la consecuencia de la caída del hombre. La muerte y el pecado caminan juntos. No hay cómo separar estos dos. Cuando el pecado está activo, la muerte está activa. Cuando la muerte está activa, es porque el pecado está activo. Qué tristeza. No podemos separarlos. Romanos 5:13. En el régimen de la ley había pecado en el mundo, mas el pecado no fue llevado en cuenta cuando no había ley. Cuando entramos versículo por versículo, necesito aplicar unos principios aquí. A partir del versículo 2 y 3 vamos a descender poco a poco. Estos versículos son extremadamente importantes. ¿Cómo esto es posible? Antes de la ley había el pecado. Entonces vamos a ver aquí que había la línea de la vida y la línea de la muerte. Si el hombre comiese el árbol de la vida, tendríamos vida. De Génesis Apocalipsis. Mas como comió del árbol del conocimiento, entró en él la muerte. Entonces tenemos aquí un segundo elemento entrando en la humanidad, la muerte. A partir de Adán tenemos la muerte que entró. No entró la vida. Entonces necesitamos ver que ese hombre Adán, si pecamos, somos condenados a la muerte. No hay más solución para nosotros. Nacer, crecer, morir, infierno, trono blanco, y después el lago de fuego. Esa es la línea de la muerte, la línea de Adán. Pero tenemos la línea de la vida, un segundo hombre, que es Cristo. Él vino exactamente para instaurar lo que Adán perdió, lo que el hombre perdió. Él vino para restaurar. Entonces el plan de Dios
es arrancarnos de un hombre y colocarnos en otro hombre. Nosotros vamos a ver claramente esto. Tenemos la línea de la vida y la línea de la muerte. Está entre la vida y la muerte. Dios representado por el árbol de la vida y Satanás representado por el árbol de conocimiento del bien y del mal. Ahora podemos ver, me gusta mucho de Romanos, pues reinó la muerte desde Adán. Mire, vamos a ver la palabra dispensación. No vamos a estudiar todas las dispensaciones, mas aquí, de Adán a Moisés, representa una dispensación. En ese periodo entró la muerte. ¿Mas por qué la muerte? Cuando leemos un versículo anterior, que hasta el régimen de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa de pecado. Versículo 13, capítulo 5. La muerte no reinaba porque no había ley. Los hombres pecaban, mas no había una ley que decía, usted pecó, usted es pecador. La codicia es pecado, la mentira es pecado, la envidia es pecado, matar es pecado, idolatrar es pecado. No había esa ley. Entonces los hombres pecaban, mas la Biblia llama de transgresión. En la primera dispensación de Adán a Moisés, ¿qué sucedió con Moisés en el monte Sinaí? Él recibió las tablas de la ley. Entonces la primera dispensación ya comienza en Adán y termina en Moisés. Me gustaría buscar rápidamente, coloque su mano. Vamos a Juan 1, rápidamente el Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor. Juan 1, quiero leer el versículo 17. Juan 1, 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tenemos aquí la segunda dispensación. Preste mucha atención. La primera que vimos es de Adán a Moisés. La segunda dispensación es de Moisés a Cristo. ¿Está bien? Entonces de Adán a Moisés hay una dispensación y de Moisés a Cristo la segunda dispensación. Entonces, la primera dispensación, si no hay ley, es era de la gracia. La segunda dispensación de Moisés a la ley fue dada por intermedio de Moisés, más la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Entonces, por favor, volvamos a Romanos 5. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Vemos aquí una dispensación que la muerte reinó. Hermanos, si no hay ley, si nosotros pecamos y nadie dice nada, usted hace lo que usted quiere, usted habla lo que usted quiere, vive de tu manera, usted hace todo lo que tú quieres, haces. No existe una ley para exponerte, nadie para decir eso es pecado. Entonces, cuando eso ocurre, la muerte está reinando, está reinando. Muchos no les gusta que alguien le diga esto está mal. A muchos no les gusta que alguien denuncie el pecado. Mas cuando nadie hace eso, entonces reina la muerte. La muerte reina. Eso sucedió los primeros 2000 años. De Adán hasta Moisés, los primeros 2000 años sucedió esto. Los segundos 2000 años, de Moisés a Cristo,
vamos a ver que cuando la ley viene, cuando el hombre descubre que es un pecador, él no consigue pagar de pecar. Esto es muy importante. El hombre que se hizo un pecador después de la caída en el Edén. Es muy grave. De Adán a Moisés, la dispensación antes de la ley. Vimos ya esto en Romanos 5. De Moisés a Cristo vimos también Juan 17. Y ahora de Cristo hasta el fin de esta era. Esa dispensación sigue y después la dispensación del milenio. La Nueva Jerusalén. ¿Qué es una transgresión? Si quieren, pueden notar esto. Romanos 5:15 dice así, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don, perdón, ahora vemos un segundo hombre, por medio de uno, entró el pecado, la condenación y la muerte. Mas ahora él va a mostrar el don de la gracia, el don de la gracia. Vimos que Juan capítulo 1:17 dice que trajo una gracia superabundante. Aquellos que cayeron en el pecado, es necesario que Dios intervenga en el descendiente de la mujer para rescatarlos. Aquí la persona de Cristo, yo quiero más adelante ver esta obra que Dios hizo para rescatar esa creación que fue entregada en la mano de Satanás. Transgresión, y podemos decir también ofensa. Ese Adán dejó la vida y escogió la muerte. Eso realmente sucedió. ¿Cuántas veces en nuestra vida, en nuestro vivir diario, abrimos mano de la vida, dejamos la vida y escogemos la muerte? Eso es muy grave. Rápidamente, 1 Corintios 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Deixa eu ver onde eu estou aqui, o capítulo 15. Vamos pouco mais para frente, o versículo 45. Pois assim está escrito. O primeiro Versículo homem. 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán. El primer hombre. Ustedes necesitan guardar bien esto. Primer hombre. Estoy viendo aquí la pastora Irma García, que es la pastora del altar de Miami, nuestra compañera, preciosa hermana. Ella está en el sur de Florida. Sea muy bienvenida, hermana Irma García, en el poderoso nombre de Jesús. Y la pastora principal del altar de Florida. También pastor señor Aguinaldo, del altar del estado de Boston. Sea bienvenido, pastor señor Aguinaldo. Entonces, está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Y después de Adán, el espíritu vivificante. Cuando Dios mira al universo, es una cosa. Mas cuando Dios mira a la tierra, Él ve dos hombres. Él ve a Adán y Él ve a Cristo. O estamos en uno, o estamos en el otro. Son dos hombres. Mas uno es de la tierra. Él fue hecho de la tierra. Mas el otro, Él es espiritual. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el del Señor, es del cielo. Mire, dos líneas. La línea de la muerte a partir de Adán. La muerte va a reinar
hasta Cristo. Nosotros ya leímos. Cuando Cristo llega, comienza la línea de la vida. Entonces tenemos la línea de la muerte. La muerte es el resultado de pecado. Más tenemos la línea de la vida. Alguien necesitó hacer una gran obra para rescatarnos de la muerte, porque estábamos condenados. Vuelva rápidamente, por favor, para Romanos capítulo 5. Oh, hermanos, necesitamos llorar. Necesitamos llorar. Ayúdanos, Señor. Adán fue la cabeza. Toda la humanidad participa de lo que él hizo, de lo que él experimentó. Adán es un tipo, una figura de Cristo. Y también Cristo, hoy podemos participar de lo que él es y todo lo que él experimentó. Quiero leer con ustedes Romanos 5:15. Es un versículo muy precioso. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Aquí habla de Adán. Habla de Adán. Los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don, aleluya, aquí comienza a mostrar la superioridad, la obra perfecta para rescatar al hombre. Muchas gracias, Señor. La gracia abundante, una tremenda gracia, una gracia tremenda, se multiplica esa gracia, ese versículo, el número 15, leemos el 17, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben abundancia de la gracia y el don de la justicia. Abundancia, es abundancia. Nosotros no merecíamos nada. Yo y usted ya estábamos condenados. No merecíamos. Más bien, Dios vino a salvarnos. Dios, Él no nos amó. Él nos amó cuando caímos, no solamente cuando entregó a Jesús a morir en la cruz. Allá, Él decidió entregar a su Hijo. Jesús, Él fue condenado. A la muerte de Jesús es el resultado de una condenación. Nosotros vamos a ver esto más adelante. Eso es muy grave, hermanos. Solamente una persona viva. Yo necesito leer el versículo 21. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida. Si la gracia reina, la gracia necesita ser algo vivo. Así como el pecado es algo vivo, la gracia también es una persona, es viva. Ella también reina en nosotros. Aprovechar esa gracia, la gracia abundante, nunca pisar esa gracia, nunca rechazar esa gracia, nunca dar la espalda para esa gracia. Esa gracia no es un pasaporte para pecar. Esa gracia no es un permiso para pecar. Esa gracia vino por la justicia, que nos da el privilegio de volver para dentro del jardín del Edén, donde fuimos expulsados para lejos de Dios. Nosotros vimos que esta situación es una situación que exige un redentor, que precisa venir y morir por nosotros. Quiero leer con ustedes
Romanos 5, 16. Estoy andando rápido porque aún tengo que compartir. El tiempo no está a mi favor. Y con el don no sucede como en el caso aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Esa palabra justificación, vamos a hablar de ella también aquí a poco. La justicia que Dios nos da, la vida que recibimos, nos salva totalmente. ¿Qué es justicia? Necesitamos ver este versículo también, así como la gracia y la justicia. Esa palabra es muy importante. Deje leer con ustedes versículo 18. Mas así porque por una sola ofensa vino el juicio para condenación, así también por un solo acto de justicia, hecho de justicia, vino la gracia para todos los hombres para justificación, que da vida, que da vida. Entonces nosotros aquí vimos la palabra vida, abundante, vida, vida, vida. Estamos hablando de muerte, muerte, muerte. Y aquí estamos entrando en Jesucristo, vida, vida, vida. Vimos la palabra condenación, vimos la palabra justicia. Qué tremendo, hermanos. La vida de Dios nos coloca en la posición de reyes sobre todas las cosas, por la justicia, por arrepentimiento. Ahora hay gracia abundante. Me gusta mucho ese versículo. Tenemos en todo el Nuevo Testamento no hay un versículo como ese. Nuevamente, el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Justificación que da vida. Yo leo el 17. Amo ese versículo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, y mire, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, reinarán en vida. Miren, reinarán en vida. Esos que están ahora, durante los 1000 años vamos a tener un reino milenial, que tendremos tronos, tendremos un reino. Aquellos que entraren tendrán ciudades, estados. Mas aquí está mostrando reinar en vida. Ya puede comenzar hoy. Todos los que consiguen salir de Adán, ellos ya están ejerciendo su reinado. Ellos ya están gobernando. Donde ellos están, el reino está ahí. Su administración está ahí, la administración de Dios está ahí, la agenda de Dios está ahí. Donde ellos están, ya son los príncipes reinando hoy. Por eso, que salir de la condenación. Voy a resumir eso. Yo aún voy a correr un poco más. Y aquí nosotros podemos ver los que reciben también esta gracia, gracia abundante para reinar en vida, porque la vida proviene de la abundancia de la gracia. Es la gracia que trae esta vida para nosotros. El don de la justicia. Juicio viene por el pecado. Ustedes recuerdan, Adán pecó, vino juicio. El juicio viene por el pecado.
Pero la justicia viene por la gracia. La justicia siempre va a acompañar la gracia. Pecado siempre va a estar junto con la muerte. Para la justicia siempre va a estar junto con la gracia. Es por medio de la justicia de Dios que nosotros podemos recibir la gracia. Yo voy a hablar de eso ya. Quiero leer más un versículo 18. Romanos 5:18 dice así. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por el juicio de Dios fuimos condenados, y también por un solo hecho de justicia vino a todos los hombres la justificación de vida, que da vida. Voy a hablar eso con detalles. Un hecho de justicia quiere decir que Jesús, nuestro Jesús, murió en la cruz, cumplió la voluntad de Dios y fuimos todos crucificados, justificados para recibir esa vida. Morir en la cruz, cumplir la voluntad es la justicia. La justicia, ella tiene 3 niveles. Apenas uno quiero mencionar. Exactamente. Dios estableció un plan y el Hijo que necesitaba venir para ejecutar ese plan. El Hijo era el centro de ese plan. Cuando el Hijo, Él ejecuta el plan, Él cumple la justicia del Padre. Cada vez que vimos en Romanos o en parte de la Biblia algo relacionado con la justicia, está exactamente apuntando para el Hijo. Mas cuando el Hijo cumple todas las exigencias del Padre, Él también, Él nos coloca hombres y mujeres condenados por la muerte dentro de Él mismo. Entonces, todo lo que Él hace, todo lo que Él hizo para cumplir la justicia del Padre, es dado de regalo por la fe para aquellos que creen. Esa primera parte, Él hizo por nosotros. Él fue condenado. Él murió. Él sufrió. Todo lo que Él hizo. Cuando Él cumple la justicia, Él también se hace la justicia de Dios. Es Él que hace en esa primera etapa para nosotros. Y cuando Él cumple la justicia, Él remueve la condenación. Él arranca la condenación, siendo el último Adán. Como último Adán, Él puede terminar ese viejo Adán, terminar esa creación, terminar esa creación pecaminosa y engendrar una nueva creación. Por eso, que al cumplir el deseo del Padre, cumplir la justicia del Padre, Él puede justificar muchos por creer en su nombre. Y aquí, Él dice claramente, el hecho de justicia quiere decir que Jesús murió en la cruz y fuimos justificados para vida. Me gusta mucho Filipenses. Este versículo va a mostrar exactamente Cristo cumpliendo la justicia. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí estamos viendo la parte de la justicia. Para él cumplir la justicia, la voluntad del Padre, él necesitó pasar por todo esto. Ahora, lo que él hace es para nosotros, es para pecadores como nosotros, que podemos ahora recibir gratuitamente. Eso habla en el versículo que leímos en el versículo 15 y 16, el regalo de la gracia, el don de la justicia. Filipenses 2, él cumple toda la justicia. Ahora quiero leer con ustedes 1 Corintios 15. Por favor, abran sus Biblias. 1 Corintios capítulo 15. Me gustan mucho de esos versículos. Versículo 21, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mire, en un hombre vino la muerte, en otro vino la vida, en un hombre vino la condenación, en un otro vino la justicia. Hermanos, si no fuese por Cristo, todos nosotros no tendríamos ninguna chance, ninguna oportunidad. Nacer, crecer, morir. Y el lago de fuego. En Adán tenemos la muerte, en Cristo tenemos la vida. ¿Cómo salir de Adán y entrar en Cristo? Entonces, nosotros vamos a oír que es por la fe que salimos de Adán. Nosotros creemos en la persona de Jesucristo. Más hermanos, yo quiero afirmar para ustedes que no es por la fe. La fe es un elemento muy importante, porque usted tiene la parte que no tiene fe, es una persona incrédula. Vimos en Hebreos 3, ahí lo que hizo el pueblo no entrar fue la incredulidad. Ellos no tuvieron fe. Más aquí, los que nos saca de Adán, no es solo la fe, sino también arrepentimiento. Para nosotros entrar en ese Cristo, necesitamos, número uno, creer. Necesitamos confesar nuestros pecados. Necesitamos arrepentirnos para entrar en Cristo, para recibir la justificación, para recibir la regeneración, para recibir la reconciliación. Necesitamos. El arrepentimiento está ahí. No solo creer. Alguien dice, yo creo en eso. Ah, como yo creo en eso. Por un lado está bien, mas por otro no está solo todo bien, porque solo creer, sí, solamente que nos llevaría a la gloria. Mas cuando miro el plan perfecto del Señor, está diciéndome, Señor, que necesito ahora arrepentirme, salir de Adán. Usted ya nació condenado. Es el primer nivel de arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos. Necesitas traer ese arrepentimiento. Entró el pecado, entró una condenación. Todo está moviéndose. Todo lo que está en la carne, todo lo que está en la mente es contrario a Cristo. Todo que entró es contrario a ser un vencedor. Todo lo que está en la carne, todo lo que está en la mente caída, nuestros pensamientos caídos,
quieren arrastrarnos para la tribulación. Então, não basta apenas o crer, Entonces nos eu preciso basta tomar e solamente crer, decir, yo me creo, arrepender yo necesito tomar y creer para arrepentirme de todas as obras mortas. de todas las Eu vou obras falar isso mais muertas. adiante. Yo voy a hablar eso más adelante. Sair de uma criação quer dizer Salir de una morrer creación para que va a aquela morir, criação para aquella creación totalmente. 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 Adão gerou uma geração que se tornou carne. Saiu de Adán Adão uma engendró una geração que se generación tornou que se carne. tornó A carne. morte na cruz Necesitamos salir de esta garantizada por generación. Deus La muerte de la é o mais cruz alto, fue garantizada por o Dios. mais alto Es lo más alto padrão da obediência. padrón de obediencia. Isso foi considerado por Deus Eso fue um ato considerado por Dios digno de justiça. digno de O justicia. Filho foi à cruz. El Hijo fue a la Deus cruz. considerou isso Dios o mais consideró alto. el más alto. Não existiu, irmãos. No existe Quando otro. Abraão Cuando Abraham, él fue ofereceu seu filho Isaac, a ofrecer su hijo Isaac, ali foi um ato de obediência. ahí fue un acto de obediencia. Mas se Isaac tivesse sido morto, ele tinha Ismael ainda, ele tinha um outro. Mas si Isaac hubiera sido muerto, y tenía Mas el a otro hijo, tenía Ismael. a palavra unigênito La palabra vem de unigénito único. Deus viene de não tinha, único, não tem um segundo. que no hay Ele un tem segundo. apenas um. Ele Él tenía apenas ofereceu uno, esse filho. y el Señor ofreció E ese aqui hijo. ele mostra que Deus, ele considerou Y que o el momento em Señor que muestra Jesus que él foi à cruz, consideró ele el considerou momento o que su hijo mais fue a la alto cruz. ato de obediência. Él consideró el más Foi o alto próprio Deus que considerou isso. obediencia, la más alta A obediencia. obediência caracterizou no ato de justiça. La obediencia caracterizó el acto de Ele agora justicia, pode el más restituir alto tudo. acto de obediencia. Deus o considerou digno. Dios lo consideró digno. Agora eu quero ler alguns versículos. Ahora Eu quiero pedi leer a algunos chave. versículos. Eu já estou partindo para o Cierro final da llave. Ya mensagem. estoy partiendo para el Por final del favor, mensaje. anote esses versículos. Por favor, Eu anoten não esos vou comentar versículos. muito. Yo no voy a Romanos comentarlos 3, muchos. 25. Uma vez mais, Romanos Una vez más, capítulo 3, o versículo 25. Romanos A quem 3:25, Deus propôs a quien Dios propuso no seu sangue. Aqui não por su fala o sangre. sangue de Jesus, fala o Aquí dice la sangue sangre de de Deus. Jesús. Aquí no dice sangre, a quien Dios puso como preparación por medio de Propiciação la fe en su sangre para pela fé, manifestar su justicia a para causa de haber manifestar pasado sua justiça. por alto en su Manifestar a paciencia justiça quer los dizer a pecados obra que pasados, Cristo fez na cruz, la obra a que sua Cristo hizo en justiça, la cruz, por su ter Deus, em justicia, sua tolerância, deixado porque impune Dios en os su pecados tolerancia anteriormente cometidos. dejó impune los pecados antes Impune os cometidos, pecados impunes anteriormente. los Em pecados outras palavras, anteriormente. En otras palabras, em Hebreus capítulo en 9 e Hebreos 10, capítulo 9, principalmente o capítulo 10 fala que o principalmente el sangue capítulo dos 10, animais na dice que segunda la sangre de los dispensação animales não era suficiente no era aquele sangue de suficiente, animais aquella sangre de animales, perdoar os pecados, para perdonar los era pecados, apenas para era cobrir, apenas para para Deus não cubrirlos, os destruir. para Dios no Na primeira destruirlos. dispensação En reinou la o primera mal, mas na dispensación, segunda dispensação da lei, nós vimos que o sangue la dos segunda dispensación de animais la lei, nunca foi suficiente. vimos que Que Deus estos estava sangre de dizendo, animales os nunca fue pecados suficiente. da primeira dispensação e da segunda ficaram como Los impunes. pecados de la primera dispensación y de la segunda quedaron impunes. Mas ele está dizendo Más aqui, está diciendo aquí, em sua tolerância, en su tolerancia, deixando impune os pecados Dios anteriormente dejó impunes cometidos. los pecados Mas, antes cometidos. por que ele Más, fez isso? ¿por qué él hizo esto? No 25, no início, a quem Deus propôs o seu 25, sangue de como inicio, propiciação a por quien meio Dios da fé em puso como Jesus, a sua propiciación justiça. por medio de la fe en su Deus já sangre, estava vendo para manifestar Cristo. su justicia, porque estaba viendo Deus Cristo. já estava focando que esse Yo estaba filho viria enfocando para en cumprir ese hijo, vendría para cumplir uma redenção. una Não apenas redención, por os que nasceram de no dois em apenas por dois los que anos, nacieron, mas até para os que nasceram desde a primeira también dispensação e da la segunda. primera dispensación, la segunda dispensación para todos. Então, se nós formos considerar, Entonces, por si exemplo, fuéramos a preste considerar, por atenção ejemplo, profunda, preste atención, Noé. Noé Noé, nunca pecou. Noé nunca pecó. Será que Noé nunca pecou? ¿Será que Noé nunca pecó? Es pregunta. Como em Hebreus 11
Y como en Hebreos 11 dice que Noé fue vencedor. Nosotros sabemos que Noé fue pecador también. Aquella galería de Hebreos 11 habla de muchos hombres. Ellos fueron pecadores. Mas, si Romanos dice que la muerte reinó así, ¿cómo ellos consiguieron ser justos, justificados, sin tener un redentor en aquella época? Durante la ley, la sangre de animales, en Hebreos 10 dice que no era suficiente, pero como durante la ley, ellos fueron justificados. Aquí, en ese versículo, Dios toleró porque Él estaba esperando Cristo. Hermanos, ellos eran justificados antes de Cristo venir. Eran justificados en los primeros 2000 años. Eran justificados en los segundos 2000 años. No se engañe. La única manera, voy a tomar aquí, de Abraham, de los patriarcas, de los padres de la fe, aquellos que están en Hebreos 11, de ellos ser aprobados, de ellos ser justificados, era si Cristo cumpliese la justicia de Dios. Cuando Cristo vino, ya había pasado 4000 años que la humanidad estaba en la tierra. Y cuando Él cumple la justicia de Dios, está cumpliendo apenas para aquellos que están vivos y para los que van a nacer, mas también cumple la justicia para todos aquellos hombres que ya habían vivido en el pasado. Él garantizó la resurrección de Abraham. Él garantizó la resurrección de todos que vivieron verdaderamente por la fe. Su muerte trajo la justicia y la gracia que 2000 años, para 2000 años atrás, para aquellos también que habían muerto y estaban en el seno de Abraham. Todos los seres humanos que vivieron en alguna justicia sin la verdadera sangre del Cordero. Dios, ¿cómo no dijo, voy a cerrar los ojos y voy a colocar a Noé dentro de los cielos? Voy a necesitar un redentor en su tolerancia. Dejó impune los pecados de Noé. Vamos a tomar ahí los pecados de Abraham o de todos ellos. No hizo eso, no. Él estaba trayendo todo para colocarlo en Cristo Jesús. Hermanos, un plan perfecto. Y yo quiero leer un segundo versículo que es extremadamente duro. La parte A de Romanos 8, Romanos 8, 8:32. Aquel que no guardó su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esto aquí es muy duro. La parte A. Él no guardó, él no escatimó ni a su propio hijo. Él condenó a su hijo. Él está condenando su hijo. No guardar quiere decir para que usted está condenado a muerte. Cristo fue condenado en nuestro lugar. Él se tornó, se hizo, Romanos 3:25, propiciación por el pecado. Él se hizo pecado en nuestro lugar. La propiciación y el perdón de pecados. Esto es crucial para Dios. No piense que Dios, en su omnisciencia, omnipotencia, Él se preocupó solamente con un pueblo. Dios se preocupó con toda la creación que nació en Adán. Cuando Él prometió el Mesías,
Abel no conoció el Mesías. Noé no conoció. David no conoció. Mas ellos fueron salvos por el Mesías. Cuando estuvieron todos en la mesa, en la boda del Cordero, esos hombres que vivieron antes que el Mesías llegara, de la dispensación de Adán, Moisés o Moisés a Cristo, van a tener también que agradecer al Mesías. El Mesías no se manifestó en la dispensación de ellos, mas ellos van a agradecer por la justicia de uno solo, por la justicia de uno. Todos los que nacieron antes pudieron ser justificados. Por favor, abran conmigo, yo estoy finalizando. Versículo 1 dice así: justificados, pues, esa palabra viene de la palabra justicia. Cuando Cristo, Él cumple la justicia, cuando el Padre no lo escatimó, no lo guardó, Romanos 5:1, justificados, Jesús es justicia de nuestra parte, somos justificados. Nosotros estamos siendo justificados por su justicia, por medio de arrepentimiento. Leo con ustedes. Mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe aquí no es para usted ganar un carro o una casa o para tener un buen matrimonio. La fe está relacionada con una persona, con Cristo mismo. Él es la fe. Cuando yo tomo, yo recibo todo lo que Él hizo para mí. No es por el conocimiento, hermanos. Cuando reconozco que soy un pecador y yo pido, el Espíritu Santo viene sobre mí. Cuando me arrepiento, estoy siendo justificado en aquel momento, reconciliado. Todo está sucediendo al mismo tiempo. No es por conocimiento. Ayer yo estaba, era bastante temprano, y yo quise hacer una llamada. Yo llamé para una familia que yo amo mucho. Entonces, tenía que hablar con el hijo. Hablé un poco con el hijo, él es un pastor. Yo pregunté para él cómo estaban sus padres. La mamá y el papá son mis amigos. Y él dijo, mi mamá está aquí, a las 6 de la mañana. Me pasó con ella el teléfono. Entonces ella tiene como 70 años. Y yo dije, ¿cómo está su salud? Y ella dijo así para mí. Ella me dijo, yo estoy bien. Yo pasé toda esta noche sin dormir. Yo me quedé escuchando los mensajes del profeta. Y me aproximé tanto de Cristo. Y ahora de mañana, yo no tengo miedo de ir para el infierno. Yo tengo miedo de perder Cristo. Cuando aquella hermana habló esas palabras, yo comencé a llorar. Yo no paraba más de llorar. Ella no estaba con miedo de ir para el infierno. Ella tenía miedo solamente de perder Cristo. Y yo no conseguí controlarme más.
Yo no pasé la noche de sábado para domingo oyendo el mensaje del profeta. Yo no hice eso. Yo dormí, más aquella hermana por la mañana y estaba llena de Cristo y estaba totalmente transbordando. Una hermana de más de 70 años y estaba con miedo de perder a Cristo y no estaba preocupada con el infierno porque ella tenía tanta convicción de que si ella no perdiera a Cristo en esta vida, ella jamás va para el infierno. Jamás. Entonces yo no aguanté y quedé llorando. Y comenzamos más 10 minutos y yo no podía hablar. Y yo hablé con el esposo de ella más 10 minutos y yo no podía hablar. Después volví a hablar con el hijo y yo no podía hablar. Desligué el teléfono y caí de rodillas en el suelo. No conseguía hablar. Cristo. Nosotros no podemos perderlo. Fue aquella experiencia que me inspiró a hablar este mensaje. Amados hermanos, si hay dos hombres en el universo, el primer hombre solo trajo problemas para nosotros, mas hay un segundo hombre que por medio de ese segundo hombre ganamos todo. ¿Por qué insistir en quedarnos en el primer hombre? ¿Por qué? Romanos 5, versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte. Guarda esa palabra, enemigos, por favor. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y aquí dice así: la propiciación y el perdón de pecados son suficientes en el caso de un pecador, pero no de un enemigo. Este versículo no habla de pecado, él habla de enemigo. Cambió. El enemigo necesita de reconciliación. Y esta reconciliación, la purificación y el perdón de los pecados. En este versículo, después de Cristo haber hecho toda la obra en la cruz, abriendo el camino para arrepentimiento y aún darnos de su vida, aún así hay un problema de enemistad entre él y nosotros. Si usted ve un ejemplo, yo ni gusto de hacer eso. Si usted compró un carro de un amigo y usted pagó en 2 veces, usted pagó la primera parte y no consiguió pagar la segunda, y pasó 1 mes, 2 meses, y él cobró un año y usted nunca le pagó. Mas llegó un cierto momento que usted consiguió, fue allá y le pagó. Usted resolvió un problema, más que otro problema, la enemistad. Usted tiene una amistad con él. Y ahora, aunque usted pagó, aquel ambiente quedó, aquella situación, la relación se rompió. Eso pasó entre nosotros y Dios. Cuando vino el pecado, la relación se rompió. Vino Cristo, nos justificó
más aún hay una enemistad. Ele pagou essa Cristo, Él dívida, pagó la deuda justificou a por enemistade. nosotros, Então más quedó la aqui Paulo enemistad. está dizendo de Entonces, Pablo está diciendo aquí, ele também efetuou essa Él también reconciliação por efectuó nós. la reconciliación por nosotros. Nossa reconciliação com Deus Nuestra está totalmente reconciliación dentro da nossa redenção está em totalmente Cristo dentro de Jesus. nuestra redención Eu en gosto Cristo em Jesús. Romanos, o Me gusta capítulo mucho 3, o versículo 24, Romanos também mais 3:24. Romanos 3, 24 fala assim: Romanos 3:24 sendo dice así, justificados gratuitamente por sua siendo graça, justificados gratuitamente por mediante su a gracia, redenção mediante la que há em redención Cristo Jesus. que es en Acabamos de Cristo relação aqui, Jesús. eu não tenho mais tempo de En muchas explicar, mas é um versiones. versículo tão bonito, Aquí tão lindo. es un versículo tan bonito, tan Vimos que lindo. a primeira parte Vimos que la primera do que parte nós estamos vendo de lo que nos estamos viendo aquí mostra o muestra que a morte de Cristo lo que la efetuou por muerte nós. de Isso é Cristo a parte efectuó por que ele nosotros, fez. la parte Mas que a Él hizo. segunda parte Mas la segunda mostra a parte salvação que vem muestra la pela salvación vida. que viene por la vida. É muito bom apontar isso. Você Es muy tem bueno apuntar o eso. sangue que flui Tiene la parte de la do lado sangre esquerdo, você tem que a fluyó obra hacia el que lado ele izquierdo, efetua, mas a la vida obra que Él dele. efectúa, más la vida de Él. Nós vimos em Romanos capítulo Cuando vimos 5, en versículo Romanos 10, seremos salvos pela 5:10, sua vida. seremos salvos por Então su nós vimos vida. que a salvação agora Vimos que é la efetuada salvación pela ahora vida es e efectuada a por su vida vida. de Y Deus. la Nós vida de vimos na Dios, mensagem passada, vimos en el está mensaje no sangue. pasado, O está en la sangue está na sangre. vida. En la sangre está la vida. Então, quando nós nos Entonces, cuando arrependemos e ganhamos o nosotros sangue de nos Jesus, arrepentimos y ganamos la sangre de ganhamos vida. Jesús, A ganamos la vida. salvação vem La pela vida. salvación E o viene por la sangue, vida. ele está Sangre entre o arrependimento está e a el de vida. arrepentimiento y la vida. Oh, que profundo. Qué Aqui, depois de profundo. reconciliados com Aquí Deus, después de somos salvos reconciliados, pela tua vida. somos salvos Romanos por su 5:10, vida. Romanos nós acabamos de 5:10, ler. que acabamos de leer. Aleluia, porque essa Aleluya. palavra salvos, Porque ela esta não é palabra um presente salvos contínuo, é uma salvação es un contínua. presente continuo, es una salvación Então, nós vimos continua. que o arrependimento nos Entonces vimos traz que mais sangue e nos arrepentimiento traz nos mais trae más vida. sangre y nos E trae más tudo isso vida. nos Y coloca em todo Cristo esto nos Jesus. coloca en Cristo Eu vou ler os Jesús. últimos dois versículos, Yo leo los Romanos últimos dos capítulo 8, versículos. versículo 1. Romanos Fala assim: 8:1 dice agora, pois, así: já nenhuma condenação há para os ahora que pues estão ninguna em Cristo condenación Jesus. hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos saindo finalmente de um Estamos homem saliendo e estamos finalmente entrando del viejo em hombre Cristo y Jesus. entrando en O Cristo segundo Jesús, homem en el segundo hombre, totalmente em Cristo. Já não há mais totalmente en condenação. Cristo. Então nós não temos mais a condenação do No pecado, tenemos más la não temos condenación por el mais a pecado, condenação da carne. no tenemos más la Agora é condenación de la quando eu carne. consigo entrar em Ahora es cuando Cristo, yo consigo irmãos, estar en eu Cristo, deixei o hermanos. que é Yo imperfeito dejé lo e eu que era entrei no que é perfeito. imperfecto y entré en lo perfecto. Isso é muito Eso importante. es muy Coríntios, importante. capítulo 5, Segunda de versículo Corintios, 17, capítulo é o meu último 5, versículo, versículo uma vez 17, mais, dice esto. Coríntios, Segunda de capítulo Corintios, 5. capítulo 5, Deixa eu ver versículo se está 17. tudo bem aqui. Eu estou em 1 Coríntios, estou passando para 2 Coríntios, Segunda de o Corintios, capítulo de número 5, o capítulo versículo de 5, número versículo 17, fala 17. assim: e Dice assim, se así: alguém está em de modo Cristo, é que si alguno está en novo. Cristo, nueva criatura es. Se alguém está Si em alguien Cristo, é está nova en criação. Cristo, As coisas es nueva antigas já criatura. passaram, que é Las cosas viejas todas pasaron y aquí se todas son tudo hechas se fez nuevas. novo em Cristo Todo se Jesus. hace nuevo en Cristo Eu quero Jesús. aqui Yo quiero aquí reforçar para reforzar todos para vocês, os todos senhores e as senhoras, ustedes que están aquí, primeira parte, o que Cristo fez. primera parte de lo que Cristo hizo. Ele cumpriu a Él justiça. cumplió la justicia. Agora, Ahora tudo isso pode ser meu todo eso puede ser mío pela fé por la fe e pelo arrependimento. y por el arrepentimiento. Eu vi que eu sou Yo vi salvo, número que pelo soy seu sangue. salvo por su sangre, número 1. Eu sou salvo pela sua vida. Yo soy salvo por su vida. Eu vi a Yo vi minha condição mi condición em Adão en Adán. e eu vi a minha posição em Yo Cristo. vi mi posición. Eu também vi a También causa vi da queda e a
la causa de la caída y la consecuencia. La consecuencia fue tan grave, en otras palabras, consecuencia con la vieja creación. En el aspecto práctico necesito ganar Cristo ahora. Yo necesito tomar el arrepentimiento y la sangre que trae la vida. Yo no soy una persona que puedo vivir diciendo, mis pecados son pequeños, Cristo hizo todo por mí. Sí, en un aspecto Él hizo. La Biblia lo dice, mas en ese punto de arrepentimiento necesito arrepentirme. Lo que Él hizo me reconcilia con Dios, me justificó. La justificación fue por la obediencia, la justicia que Él efectuó. Tenemos por eso la reconciliación y la santificación. Él efectuó en nosotros. Tenemos regeneración que Él efectuó en nosotros. Eso está fuera de nosotros. Más vemos que la vida de Él exige un espacio para desenvolverse en nosotros, para ser conformados a Cristo. Eso es una de salvación diaria. Lo que Él hizo abre camino para lo que yo tengo que hacer. La primera parte, Él tomó la cruz. Y ahora es para que yo tome la cruz. Crucificar mi carne, crucificar mi viejo hombre, crucificar el orgullo, crucificar las pasiones y vivir una vida santa. El pecado, él no debe ser tomado como por cualquier manera, de cualquier manera. Tenemos que tener asco de él, pavor de él. Tenemos que estar cada vez más distantes del pecado. Nuestros ojos no se pueden contaminar con el pecado. Nuestro corazón no se puede contaminar. Vimos que es la creación de donde nacemos. Es Adán y está contaminado. Todo está contaminado. Adán se contaminó. Adán fue condenado. En Adán entró la muerte. Nosotros no podemos estar en esa persona. Nosotros vimos que lo que Cristo hizo, Él fue la justicia. Él resolvió el problema del pecado. Cristo nos reconcilió. Cristo nos justificó. Cristo nos regeneró. Él hizo todo. Y Él está diciendo, venga, salga de Adán y venga a mí. Vimos que ahora que los que están en Cristo son nueva criatura. Vemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, mas para los que están en Adán hay condenación. La condenación permanece para los que están en Adán. Abandone el pecado. No tenga negocio. Venga, huya del pecado. Vive en el Espíritu, ande en el Espíritu, ejercite su Espíritu. Procure y hacer con que esa vida que nos salva diariamente ya se desenvuelva diariamente, día a día, que su mente sea renovada. Su mente necesita ser renovada. No brinque, juegue más con el pecado. Para con eso. Si usted robaba, mentira, hacía cualquier cosa, para con eso. Si vivía lleno de Adán, para con eso. No aceptes eso. No aceptes. Para ya. Salga de esa creación caída. La transformación, ella opera orgánicamente en la vida de aquellos que aceptan ese proceso. Si usted oyó esta palabra, por favor, repita conmigo esta oración. Diga conmigo, poderoso Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y me aparto de toda injusticia. Yo me aparto de todo camino pecaminoso. Señor, sácame de Adán. Hoy yo vi toda una creación destruida, fue condenada por él. Señor, yo no quiero más
tener raíces en Adán, profundas na raíces terra, que é de Adão, profundas en la tierra que son de Adán, profundas nos bens raíces dessa terra, que é de profundas en los bienes de esta tierra, raízes profundas na raíces carne, profundas en la carne, raízes profundas raíces na, profundas na en el moda, mundo, que é de Adão. en la moda que es de Senhor, Adán. eu Señor, vi que Adão yo é vi homem terreno, que Adán es un hombre terreno, tudo relacionado a essa terra é todo de relacionado a Adão. esta tierra es de Adán. Senhor, eu quero Señor, entrar em Cristo. yo quiero Por entrar en isso eu me Cristo. arrependo agora de Por eso todos yo os me meus pecados. arrepiento ahora de Te todos mis peço, Senhor, pecados. guia os meus passos Te para ti. pido, Señor, guía mis pasos. Senhor, me ajude a eu estar em Cristo. Señor, ayúdame a estar en Permanecer Cristo, em Cristo. permanecer en Viver em Cristo, Cristo. vivir en Nunca Cristo, mais voltar para trás. nunca más volver para Nunca mais atrás, voltar para Adão. nunca más volver para Adán, Para os seus desejos, seus con sus hechos, con comportamentos sus deseos, carnais con sus e pensamentos. placeres carnales. Eu quero estar Yo totalmente quiero imergido estar em ti. totalmente sumergido. Eu quero, Senhor, Yo reinar quiero, em vida. Señor, reinar en vida. Senhor, eu te recebo agora Señor, yo te como recibo meu ahora Senhor e Salvador. como mi Señor y como Escreve mi meu nome no Salvador. livro da vida, Escribe mi nombre en el no libro mais de la vida, poderoso nome de en el Jesus. más poderoso nombre de Jesús. Se você fez essa Amén. oração, Si usted hizo esta oración, eu não tenho nenhuma dúvida de que no o tengo ni una Senhor duda já que el completou Señor essa obra. completó esta Você obra. que está nas plataformas Usted que digitais, está en las plataformas digitales, dê um like nessa de mensagem. un like en el mensaje, Vamos evangelizar juntos. Estamos comparta con otro evangelizando para todos que estão conosco até agora. evangelizar a otros.